México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Cuarta parte. Miguel de la Madrid, 1982-1988. Crisis neoliberal y el inicio del salinato. Sección 15. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Si esto aconteció con la Chrysler, la Volkswagen compró deuda mexicana por alrededor de unos 80 millones de dólares y obtuvo 141 millones de pesos otorgados por el gobierno mexicano. Espejitos por oro, supuestos programas de ayuda a la deuda que en realidad remataban el propósito de apoderarse de la industria nacional. Puesto que en el tianguis de los banksters los procedimientos implementados para aminorar la deuda resultan contraproducentes, cumpliéndose el propósito subrepticio que en realidad procuran conseguir los potentados capitalistas. Inclúyase la siderurgia y la minería al lado del plato más codiciado, el petróleo en la mira. Lo de más valor remunerativo que le interesa al capital imperialista, promoviendo privatizar las paraestatales e ir promoviendo una economía controlada por los grandes consorcios, consiguiendo su objetivo: incrementar la extracción de beneficios a las metrópolis, auténtico procedimiento neocolonial, deuda, privatización, incremento de dividendos y de regalías obtenidas por vectores centrípetos. Otro mecanismo bursátil empleado con la finalidad de hacerse de los activos nacionalistas vendría a ser la conversión de préstamos a bonos, artilugio implementado a partir de 1988 por cortesía del Morgan Guaranty Trust. Otro galimatías que, aparentando disminuir el endeudamiento, lo que hacía era en realidad incrementarlo, suponiendo solución al convertir deuda en bonos a un plazo de 2 años a un precio tasado en el mercado secundario, viniendo a ser a un 50% del valor nominal, respaldados en bonos cupón cero, emitidos y así garantizados por el Departamento del Tesoro, cuando que en realidad el valor en el mercado agiotero de la deuda mexicano era muy inferior al nominalmente designado. Nuevos bonos que el gobierno mexicano pagaría a una sobretasa de 5 octavos por encima de la tasa LIBOR. Dicha sobretasa es superior a la pactada con la banca para el pago de la deuda pendiente, ya que representa el doble de la establecida en el último acuerdo de renegociación efectuado en 1986. ¿Qué manera de aliviar la deuda? Y los ingenuos se la creen, y el gobierno de tecnócratas neoliberales proceden con el mayor empeño a implementarlas. Geniales soluciones con las cuales el adeudo no hacía sino acrecentarse, por lo que los de la administración Reagan, ese cowboy de mentiritas, mecenas de Milton Friedman, estaba de plácemes. El monetarismo se fortalece con el endeudamiento, tributo del tercer mundo y del sur mediterráneo. Para acrecentar el negocio tributo, el porcentaje de la deuda total que inicialmente se pretendía liberar era mínimo, de aproximadamente 6.700 millones de dólares, lo que significaba el 6% del total de la deuda pública. El ahorro en términos de intereses también era poco significativo, del orden de 550 millones de dólares en total, lo que de ninguna manera representaba un alivio y no eliminaba el riesgo de insolvencia. Una baja de $1 en el precio del petróleo o una alza de 1 punto en la tasa internacional de intereses bastarían para eliminar los ahorros. Pseudo soluciones que en realidad servían para darle vuelo al adeudo, simulando descuentos. Tales mecanismos banco-bolseros favorecen, obvio es, más a la banca acreedora que a la nación deudora. Mantener un pago constante y acrecentado, asegurado por el pago de intereses, era y es el objetivo procurado que garantiza el tributo monetario. El adeudo heredado del régimen de José López Portillo en realidad no aminoraba, aunque el incremento porcentual en el sexenio de Miguel de la Madrid bajaba en gran proporción,
de un 237% a un 18% de nuevos empréstitos. Pero el total de la deuda no deja de incrementarse de 91.200 millones de dólares en el 82 a 167.600 millones de dólares en el 87. El gran remedio conseguido consistía en el aminoramiento de la deuda privada de 18.900 en el 82 a 13.100 en el 87, pero a costa de la intromisión del capital transnacional por intermedio de los swaps. La sangría causada a la economía nacional se revela en el porcentaje del Producto Interno Bruto que el adeudo alcanzaba: 31% en el 1981, 53.4% en el 82, como resultado de incrementarse los préstamos y de las devaluaciones del peso padecidas. Para el 85 el alivio representó el 57%, pero todavía habría de incrementarse más a un 82.5% en el 86, debido al estancamiento en la producción y a la política de tasas de cambio realistas que en el periodo que va de 1985 a 1987 implicó una devaluación acumulada del peso del orden del 790%. En 1987 el índice se mantuvo en el 80.3% del Producto Interno Bruto, lo que implica que para amortizar la deuda total de México deberían entregar un tributo equivalente a 9 meses de producción. Condicionamientos que revelan la realidad en la subordinación que representa el sometimiento a los procedimientos de la banca y los organismos financieros transnacionales. La tributación al agio de la bancocracia metropolitana impedía el crecimiento nacional. Los excedentes monetarios quedaban destinados a cubrir el servicio de la deuda y conste que había un superávit comercial debido al aminoramiento en las importaciones, lo que acontecía de manera obligada por la devaluación del peso, que de incrementarse su valor, de inmediato generaría el crecimiento de estas. Todo lo cual se reflejaba en unas condiciones internas de la economía depauperantes, caída del empleo y salarios, esto es, sacrificándose la condición de vida de los trabajadores, cuando que el ahorro interno se destina a la ganancia externa. Las ganancias de los 7 principales bancos en los Estados Unidos se acrecientan en un 22% en 1970 a un 60% en 1982. Tributo latinoamericano implicado, pasando a ser los países del tercer mundo exportadores netos de capitales, logro inobjetable del neoliberalismo, igual a neocolonialismo auspiciado por el capitalismo imperialista transnacional. En el solo caso de México, del 82 al 86, se trasladó en promedio 12.000 millones de dólares anuales, para un total de 72.300 millones de dólares sumados hacia 1987, siendo cerca de la mitad de lo transferido por toda América Latina, cifra que alcanzó los 150.000 millones de dólares, siendo cantidades que para México tan solo representan el pago de un 6% de la deuda en 7 años. Y la economía devaluada abarata su moneda y sus valores de exportación. He aquí, pues, manifestada la estrategia procurada por el capital imperialista, por medio de la cual el endeudamiento garantiza la extracción del petróleo en beneficio de Estados Unidos. Dicha transferencia supera las exportaciones de petróleo crudo que ese mismo periodo, de 1982 al 87, sumaron 71.153 millones. Es como si en vez de tantos rodeos comerciales y financieros, hubiéramos construido un oleoducto que apuntara hacia el norte y remitiéramos gratis uno de nuestros más preciados recursos naturales. Negocio redondo, de eso se trata. Lo venían procurando desde los años 70. Endéudese para convertirse en una potencia petrolera y el petróleo barato va para allá. Y la deuda se incrementa y se incrementa acá, pagándose año tras año como tributo. Negocio redondo que apuntala la subordinación neocolonial. Enésimo fraude electoral y golpe de Estado técnico para apuntalar al neoliberalismo en México. Siendo entre los administradores del gabinete el favorito de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas es designado como secretario de Programación
y presupuesto, encargándose de implementar el PIRE, Programa Inmediato de Reordenación Económica, teniendo por principales objetivos reestructurar la administración pública para conseguir dos prioridades propias del decálogo neoliberal: disminuir el gasto público y racionalizar, léase, disminuir la presencia del Estado en la economía. A lo que se agrega otro de los principales objetivos del decálogo: abatir la inflación. Y Salinas auguraba: con tales medidas venceremos la crisis, evitaremos su recurrencia y el país recobrará la capacidad de un auténtico desarrollo nacional. Mas tales propósitos en lo concerniente a frenar la inflación se incumpliría, y con ello el golpeo a la economía popular se agravaría a lo largo de todo el sexenio. Lo que sí se realizaría con todo celo son los cambios estructurales, acabando con el Estado nacionalista. Incluso en 1985, el propio Banco de México presentó un informe sobre la situación económica del país, calificándolo de inusitado, informe en el que consideraba errática la política del gasto, conduciendo al repunte de la inflación, con un sobregiro presupuestal que incrementó el déficit público, cuando que la gran verdad de la problemática radicaba en que los crecientes pagos de la deuda externa quebrantaban las finanzas públicas, problema toral que el informe no señalaba. Era el documento preliminar, pero suscitó tal disgusto en el secretario Salinas que a la hora de publicar su documento definitivo, el banco rectificó. Eran circunstancias las que habían provocado el deterioro económico de ese año. No volvería a pasar. Para el año siguiente, el Banco de México se puso a tono con la tecnocracia y proclamaba que el 86 había sido mejor que el 85, cuando que en ese último año la inflación fue de un 105.7%, la caída del producto de 3.8%, la baja salarial en un 8%, provocando un severo deterioro en la planta productiva, con consecuencias que agravaban las condiciones de vida popular. El salario caía a niveles de hacía 25 años, el desempleo se incrementaba, así como el subempleo, comenzándose a sentir un deterioro en la salud pública. Pero los objetivos se cumplían en lo realmente importante para el establishment norteamericano y mexicano. Las reformas estructurales iban en curso con viento en popa, y las consignas neoliberales se procuraban empleando el dogma del "si nosotros, peor sería". Así que acostúmbrese, no habrá variación en la conducción de la economía, dicho por el propio Salinas. No podemos sacrificar el trabajo realizado. La solución duradera de nuestros problemas económicos está en la continuidad de los cambios estructurales. Y así ha sido, así es, y seguirá siendo por los próximos 6 años y contando.